Las amenazas de muerte a políticos españoles influenciarán las próximas elecciones en Madrid, seguramente en no sé en qué medida. Pero tenemos un problema, y un problema en el que otra vez los medios nos están fallando. Probablemente hay dos locos mandando cartas con casquillos. La policía seguramente ya habrá estudiado qué sobres enviaron, si es manuscrita o está impresa la dirección, habrá cotejado si se trata de la misma persona, la misma letra, la misma mano que puso las direcciones en los sobres. Si los casquillos pertenecen exactamente al mismo calibre, probablemente a la misma serie producida en una fábrica de municiones, etcétera, etcétera. Esto ya lo habrá hecho la policía. Pero no pueden ser más de 4 o 5 locos. Y cuando le damos tanta relevancia a 4 o 5 locos, nos damos cuenta de fragilidades que permitimos que tengan nuestras democracias. Mira, las guerrillas de los años 60, 70 en todo el mundo estaban compuestas por un puñadito de personas. Igual ETA que la banda Baader-Meinhof, que el Ejército Rojo japonés, que el Partido de los Pobres en México, o la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, o la guerrilla de los 4 o 5 líderes guerrilleros que hubo. Las había más grandes, hasta con 100, 200 personas. ¿Pueden 200 personas o deben 200 personas alterar radicalmente la realidad de millones de personas que viven en un país? ¿Cómo lo evitamos sin, por otro lado, coartar su libertad de expresión y de desacuerdo con la situación de su país? No lo sé. Esto lo quiero dejar más que nada a reflexión. Pero me alarma muchísimo que si un chiflado decide mandar sobres con casquillos, esto se convierta en la primera plana de prácticamente todos los medios españoles, y más aún, que se convierta en el elemento fundamental para el análisis de la política actual. Entonces, claro, no falta el listo, pero el listo siempre viene, que dice, pero por favor, esto revela la descomposición de toda la sociedad española, estamos radicalizándolos y corremos el peligro de otra guerra civil. He oído este tipo de estupideces. A ver, no son 1000 personas enfurecidas, como lo ha habido en movimientos como el propio 15M, por artificial que fuera. Había gente desesperada que salió a la calle y que veía que su futuro se le iba entre las manos por una crisis de la que no tenía tampoco culpa el gobierno al que finalmente lograron derrocar para darnos el gobierno de Rajoy. Muchas gracias. No es un movimiento. Son 4 locos a los que les estamos dando un poder sobre una sociedad democrática de muchos millones de personas que es alarmante. Es tremendamente preocupante que nuestros políticos, que nuestros medios de comunicación los conviertan en los protagonistas por cometer una barbaridad como es amenazar de muerte a una persona. Mira, a mí me amenazan de muerte con cierta frecuencia. Simplemente que yo no hago show de eso, no. Hay gente, hay youtubers, que cuando los amenazan de algo o les hablan feo, hacen un programa de 45 minutos diciendo cómo están horrorizados porque pobrecitos de ellos, ya los van a matar. O les están hablando muy feo y se sienten rasguñaditos. La primera vez que me amenazaron de muerte, yo también me metí abajo de la cama, por supuesto. Estaba yo en el periódico Excelsior y fueron periodistas, colegas, a hablar conmigo y decirme, mira, no te preocupes, esto nos pasa seguido, pero una verdadera amenaza de muerte tiene estas características. En ese caso, sí, no solo te asusta, sino que vas a la policía. Pero el hecho de que un loquito te diga, te voy a matar, no tiene por qué alterar tu vida, porque es parte de la vida normal del periodista mexicano de los años 70-80. Así me lo plantearon al menos. Le estamos dando un protagonismo a las amenazas mucho más allá de lo que razonablemente deberíamos darles. No es lo mismo que una amenaza de ETA que mató a mucha gente y que cuando ETA te señalaba, y para eso les recomiendo mucho que vean la serie de Patria o lean el libro Patria, cuando ETA te señalaba sabías que tu vida realmente estaba en peligro.
Pero en este momento, creer que por estas amenazas hay un peligro de violencia real es excesivo. Que lo hay, no sabemos a qué nivel, que obviamente puede haberlo, pero ¿cuáles son las probabilidades? ¿Qué dice la policía? ¿Cómo lo está manejando quienes llevan a cabo la investigación? Eso yo no lo he visto en los periódicos, eso yo no lo he visto en los medios. Lo que he visto es la exageración de la amenaza porque permite además el recurso a la polarización y el recurso al escándalo. Me parece gravísimo, no debería ocurrir así. Es una situación grave, socialmente grave, que alguien se sienta con la libertad necesaria como para amenazar de muerte a un representante público por el que han votado, por mal que te caiga, y mira que Isabel Ayuso me cae mal, pero por mal que te caiga es un representante que está electo y que merece respeto porque merecen respeto los votos de los ciudadanos que lo eligieron. Y es grave, pero no puede ser el protagonista de las noticias de un país serio cuando no hay una amenaza real de violencia, no ha habido ni siquiera un acto de violencia, más allá de darse manazos en la cara, 2 o 3 además, o enfrentarse a la policía, que pues eso ya para muchos es hasta un hobby, ya saben cómo hacerlo, como para estar gritando que viene el lobo. Yo creo que ahí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.